Seguimos aquí hablando sobre este tema que, bueno, hay mucho, mucho de dónde cortarlo. Vamos a tratar de resumir lo más posible para que se puedan llevarlo mejor. A ver, entonces decíamos que paso número uno para entender de dónde viene el miedo es crear conciencia, el vivir mindfulness, el vivir en el ahora y detenerse y conectarte con tu cuerpo para ver qué es lo que te dice. Y también, yo creo que también es importante saber que cuando tengo miedo, lo primero que me duele es el estómago, como tú decías. O cuando estoy tenso, cuando hay a mí algo que me preocupa mucho, que estoy muy tensa, que algo no me está gustando, enseguida me llega un dolor de este lado. Y yo ya sé que en ese momento me tengo que retirar, respirar e irme a otro lugar a relajarme. O sea, cositas así por el estilo. Entonces nos decías, pero para llegar ahí, María Carolina, ¿cómo le hacemos? O sea, para saber qué es lo que me está pasando. A ver, espérame, ¿cómo? Sí, claro, la gente escucha esto, usted que está escuchando piensa, pero eso es muy fácil porque ella es terapeuta y ella ya hizo. Yo siento miedo, yo también tengo mis procesos donde necesito aplicar lo que yo mismo le enseño a las personas que vienen a mi consulta. El miedo siempre va a estar, el miedo forma parte de nuestra naturaleza. Lo importante es quitarle toda esa cantidad de creencias al miedo, todos los clichés sobre el miedo y enseñarle a nuestros hijos y saber nosotros que es aprovechable, que uno lo puede utilizar de manera inteligente, inteligencia emocional. Uno puede utilizar entonces el miedo y cómo hacerlo. Primero aceptarlo, primero aceptar que tienes miedo. En el momento que tú aceptas que tienes miedo, tú pasas, o sea, tú descansas, ahí hay una homeostasis, aceptación de una emoción que es natural. Okay. Respiras y luego, ok, vamos a ver, ¿qué es lo que me viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que me viene a la cabeza cuando yo estoy sintiendo esto? Bueno, y ahí empieza. Muchas veces están inconscientes y yo les enseño en terapia cómo hacerlo de manera escrita y hacer un seguimiento. Esto es una actividad muy, muy buena que después, con el tiempo de tanto practicarla, ya no necesitas ni sentarte ni nada, sino que vas por la calle e inmediatamente baja la información. Tú puedes entrenarte perfectamente. Y hay muchas bibliografías y libros que también te lo enseñan. Okay. Luego que yo acepto que tengo miedo y me siento, trato de ver qué pensamiento viene a mí, qué es lo primero que viene, qué es lo que me está diciendo este miedo. Eso en cuanto a situaciones donde inmediatamente hay una manifestación a nivel físico. Normalmente nosotros decimos, no, tengo problemas estomacales o tengo problemas en el sistema digestivo y lo dejamos todo al médico. Y al médico que se encargue de curarme, que me mande todas las medicinas posibles y habidas y por haber. Pero la idea, la medicina está, por supuesto, parte del proceso, pero la idea es entender que si conscientemente no ha bajado la información o no tengo conciencia, eso se va al cuerpo físico. En este caso estamos hablando de esta área. Los diferentes tipos de emociones se expresan en otras áreas del cuerpo. Las enfermedades tienen que ver con ese proceso donde, en última instancia, cuando yo no he tratado lo que se esté manifestando, ya sea miedo, ya sea rabia, y este tipo de cosas, tarde o temprano, se va a ir acumulando en algún área del cuerpo y es cuando se conectan las enfermedades. Cuando lo dejamos pasar a instancias mayores, vienen enfermedades, por supuesto, mucho más complejas. Y más Entonces, serias. no dejar pasar, sino que estar atento de que nuestro cuerpo nos está hablando. Ok, entonces detenerse, eso es paso uno. Si eso es cuando tienes algo pendiente o amaneces con un miedo, estás pensando algo, tienes alguna situación pendiente de trabajo familiar o lo que sea y tienes ese miedo allí. Entonces podríamos, a ver, primero reconocerlo, calmarnos, reconocerlo y después escribir los pensamientos que llegan. Una vez que aceptamos que tenemos miedo, lo podemos escribir y de ahí empezar a hacer nosotros el... Sí, hay un ejercicio muy, muy, muy sencillo. Tú agarras un papel y tú pones, si yo pongo un 5% de mayor conciencia en este miedo que estoy sintiendo, entonces yo me daría cuenta y ahí empiezas a escribir rápidamente todas las ideas que te van viniendo. Muchas veces ahí va a venir una que estaba muy inconsciente y salió. Eso es un ejercicio súper Y a veces recomendable. salen cosas que Importante. uno Sí, no se imagina. de ese miedo. Por supuesto, estamos hablando de ese miedo que podemos trabajar de momento, porque hay situaciones externas que ocurren de pronto y el miedo aparece. Estamos nosotros dos aquí hablando y de repente hay un temblor y hay una cosa y hay un miedo que nos dice, corre. Claro, incluso en este caso correr no es conveniente, entonces tienes que tener conciencia de que te puedes meter debajo de una mesa, una cosa. Es decir, uno tiene que entrenar, y lo podemos hacer todos, entrenarnos para responder frente al miedo de una manera proactiva. Esa es la idea, esa es la idea. Y también a proporción. A proporción. Cuando no hay proporción con respecto al miedo es porque siempre hay una creencia y estamos acostumbradas de manera cíclica a reaccionar de esa manera porque estamos en un automático encendido y respondemos siempre en función de la creencia que tenemos allí, con respecto a lo que sea, con respecto a la emoción, con Sí, sí, respecto sí. a... Entonces,
en este momento estamos hablando de ese tipo de miedos que se manifiestan en nuestra vida cotidiana o un miedo que está constante con nosotros. Que eso es otra cosa, o sea, que un miedo porque es un poquito más complicado cuando llevas teniéndole miedo a, hijo, me atrevo, voy a entrar a este tema. Suéltalo, suéltalo, Nash. Al éxito, por ejemplo. O sea, Muy cuando llevas, común. que son generaciones y generaciones y generaciones de miedo al éxito y de repente que empiezas a tener éxito y empieza este automaticismo de sabotaje por alguna... Saboteo total. Sí, que te empiezas a sabotear porque no, me da miedo. Y por más que el éxito te busca y está ahí, me da miedo. Y empiezas a hacer cosas para tú solito ponerte te pones solito, ¿cómo se dice? De frente, sí, te pones las trabas para tú solito caerte y decir, yo sabía, Claro. yo sabía. Claro, porque es que detrás de eso está una cantidad de limitaciones o ideas distorsionadas inconscientes.